El viento que soplaba sobre las ruinas de Jerusalén tenía la textura de un pensamiento no concluido. No era un viento físico, sino un soplo en la conciencia, una brisa que atravesaba siglos, llevando con ella los ecos de profetas y las carcajadas de los que fueron quemados por pensar demasiado. Desde su eternidad silenciosa, Spinoza observaba. Su rostro, sin edad ni carne, se reflejaba en las grietas del tiempo, allí donde los imperios se desmoronan, pero las creencias persisten, como llamas que se niegan a extinguirse, aunque ardan en la oscuridad de su propio dogma. ¿Qué significa que Jerusalén sea restaurada? ¿Qué mano invisible empuja a los hombres a pelear por piedras y promesas, invocando a un Dios que nunca descendió de sus propias abstracciones? ¿Y no es acaso un signo irónico que uno de los hombres más idolatrados por la política secular, Trump, el inesperado profeta del siglo XXI, haya tocado con sus palabras un territorio que la razón aún no osa nombrar sagrado? Spinoza no juzgaba. Había aprendido mucho antes que el juicio es la forma más refinada del miedo, pero en su mirada había una melancolía cósmica, una comprensión demasiado vasta para caber en los templos del mundo. Observaba el fenómeno con la serenidad de quien conoce que toda restitución material es, en el fondo, una repetición espiritual de la vieja historia del deseo humano. La obsesión por dominar el símbolo y no el significado, por poseer a Dios y no comprenderlo. ¿Dónde comienza la fe cuando termina la política? ¿Cuándo se convierte una promesa en una estrategia? ¿No será que el hombre moderno ha reemplazado al Mesías por el magnate, al paraíso por el mercado, al templo por el algoritmo? Las noticias del mundo llegaban a sus oídos metafísicos. Decían que un presidente había proclamado a Jerusalén como capital eterna, despertando la euforia de unos y el rechazo de otros. Pero lo que Spinoza escuchaba no eran discursos, eran plegarias enredadas con gritos, rezos mezclados con propaganda. La humanidad siempre invoca a Dios cuando teme mirarse al espejo, pensó. Siempre busca en los cielos una salida cuando no soporta el peso de sus propias decisiones. Era 2026. El planeta se deslizaba entre crisis simultáneas, como si cada era condensara su apocalipsis particular. Y sin embargo, había algo profundamente simbólico en esa restauración de Jerusalén. Un intento desesperado por fijar un punto en el caos, por afirmar que algo permanece estable en un mar de incertidumbre. Spinoza veía allí un reflejo del viejo impulso metafísico del hombre, la necesidad de creer que el mundo tiene un centro, un eje, un sentido. Pero ¿qué ocurre cuando el eje se revela como invención? ¿Qué pasa cuando lo sagrado deja de ser un territorio y se convierte en un espejo roto? El filósofo recordaba su propio exilio, su expulsión, la voz solemne de los rabinos pronunciando la maldición que debía borrarlo de toda memoria. Y sin embargo, allí estaba, mirándolos a todos, los rabinos, los sacerdotes, los políticos, los profetas digitales. Ninguno podía borrarlo porque su pensamiento ya no pertenecía a los hombres, pertenecía a la necesidad misma del universo, aquella necesidad que él había llamado Dios sive natura. Si Dios es la naturaleza, ¿qué lugar queda para los templos? Si toda realidad es manifestación divina, ¿no se disuelve la frontera entre lo santo y lo profano? Entonces, ¿qué sentido tiene restaurar una ciudad si la eternidad nunca fue una geografía? Spinoza veía las cámaras transmitiendo en directo las ceremonias de consagración. Multitudes vibraban frente a pantallas, levantando banderas con versículos, abrazando la ilusión de haber sido elegidos. Pero su elección era un espejismo político más que un misterio divino. El filósofo suspiró, no con desprecio, sino con una compasión tan grande que dolía, porque comprendía que los hombres necesitan símbolos para sobrevivir al vacío, y cuando los símbolos se fragmentan, el miedo se levanta como un nuevo dogma. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué el pensamiento libre sigue sonando a blasfemia? ¿Será que la verdad,
desnuda, hiere más que la mentira adornada con incienso? La restauración de Jerusalén se había convertido en espectáculo, en profecía políticamente rentable. Pero detrás de las banderas, detrás de las bendiciones televisadas, Spinoza percibía otra restauración más secreta, la del viejo espíritu inquisidor que siempre vigilaba desde las sombras. Donde hay certidumbre religiosa, hay control. Donde hay control, hay miedo. Y donde hay miedo, hay poder. El filósofo se preguntó, ¿qué es lo que realmente restauran los hombres cuando dicen restaurar lo sagrado? ¿Un recuerdo, una identidad o simplemente su dominio sobre las conciencias? En cada piedra reconstruida de Jerusalén, veía un intento colectivo de establecer una verdad absoluta en un universo sin absolutos. Pero el cosmos no conoce murallas. Solo los hombres las edifican para sentirse seguros en su ignorancia. La noche se extendía sobre Jerusalén y también sobre el espíritu humano. Spinoza no estaba allí en cuerpo, pero su pensamiento caminaba entre las sombras, escuchando las oraciones, los llantos, los discursos y los silencios. Todo era parte de una misma sinfonía del deseo. La humanidad rezaba con las manos temblorosas, no por amor a Dios, sino por miedo a perder su reflejo en él. Hubo un instante, breve como una chispa que cruza la eternidad, en que el filósofo sintió compasión también por Trump. Lo vio no como un político, sino como un signo, un símbolo de esa mezcla de arrogancia y vacío que caracteriza al poder moderno. No era el hombre quien restauraba Jerusalén, era el miedo colectivo, enmascarado de fe, quien lo hacía hablar. ¿Y acaso no ocurre lo mismo desde los tiempos de los reyes y los profetas? ¿No es siempre el miedo quien construye las catedrales, financia las guerras y redacta las escrituras? Spinoza recordó entonces una máxima que había escuchado en sus días terrenos. Dios está con quien cree tener la razón. ¡Qué peligrosa ilusión! ¿Cuántas veces esa frase había encendido hogueras? ¿Cuántas veces la razón, en su intento por dialogar con la fe, había terminado crucificada por las certezas? El filósofo contemplaba el mundo desde un ángulo imposible, fuera del tiempo. Veía a los creyentes de todas las religiones, a los ateos que se creían libres, a los devotos de la tecnología, todos orbitando alrededor del mismo vacío. En el fondo, cada uno adoraba su propia interpretación de Dios, su propia versión del misterio, y nadie quería admitirlo, porque hacerlo sería disolver la identidad. En medio de su contemplación, Spinoza escuchó algo nuevo. Era la voz del público, disperso, digital, conectando desde ciudades y países distintos, y su pensamiento se volvió hacia ellos, hacia los que escuchaban. Les habló sin palabras, pero su vibración se sintió como un susurro metafísico. Miren dentro de ustedes, pregunten desde dónde observan este relato, escriban en los comentarios el lugar desde el cual miran el tiempo, la ciudad, el país, la hora exacta. Porque solo cuando uno reconoce su punto en el mapa del mundo, puede comenzar a salir del laberinto de las ideas impuestas. Y compartan este pensamiento con un amigo cercano, no por vanidad ni fama, sino para que la bendición del pensamiento libre, esa fuerza que ninguna iglesia puede excomulgar, llegue también a su casa y a su familia. El eco quedó suspendido en la atmósfera digital, como si cada nota de ese llamado trascendiera la pantalla y despertara una memoria más antigua que las religiones mismas. Spinoza sabía que no hablaba solo a mentes humanas, sino a conciencias dormidas por el hábito. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? ¿Por qué el que pregunta es siempre más peligroso que el que blasfema? Tal vez porque la duda no destruye, disuelve, no quema templos, pero los hace transparentes, y donde ya no hay muros, el poder se desvanece. El filósofo observó el cielo sobre Jerusalén y comprendió que la restauración no era un acontecimiento histórico, sino una parábola cósmica.
Cada época tiene su Jerusalén, un símbolo del alma que intenta despertarse, y cada poder de turno intenta apropiarse de ella, robarla, consagrarla, para que el pueblo crea que la eternidad tiene bandera. Pero la eternidad no se conquista, se comprende. Y así, mientras las luces de los noticieros bañaban las piedras antiguas, Spinoza, el exiliado, sonrió con ternura filosófica. Sabía que esa historia recién comenzaba, que la restauración material sería el preludio de una restauración interior más profunda, aunque nadie estuviera preparado aún para soportar su verdad. Porque enfrentar la verdad, esa que no promete salvación sino comprensión, es el acto más radical de fe que el hombre puede realizar. En los resquicios del tiempo, donde el pensamiento se coagula en silencio antes de volverse palabra, Spinoza seguía contemplando. No había amanecido aún sobre Jerusalén, pero un resplandor sin origen encendía el horizonte. La luz del razonamiento humano intentando perforar la nube espesa del dogma. Era la misma luz que el filósofo había encendido hacía siglos con su pluma, una llama que los inquisidores intentaron sofocar soplándole ceniza encima. Pero el pensamiento auténtico no muere, fermenta, se transforma, renace. El mundo estaba dividido entre los que creían y los que reían, entre los que rezaban y los que comerciaban con la fe. Spinoza, en su quietud eterna, los observaba con compasión. Cada época tiene su lenguaje para nombrar lo invisible. Sin embargo, todas cometen el mismo error, confunden la representación con la realidad. ¿No fue eso lo que destruyó a los profetas? ¿No fue eso lo que fundó las religiones? El pueblo, fatigado por siglos de promesas incumplidas, había puesto su esperanza en figuras que mezclaban política y profecía. Algunos veían en ese nuevo orden, levantado bajo la administración de lo divino y lo mediático, el cumplimiento de un designio cósmico. Otros, menos crédulos, notaban en ello una manipulación precisa, una forma moderna de idolatría. Y Spinoza los escuchaba a todos, como quien escucha un coro desafinado que aún así revela la estructura secreta de una melodía eterna. Lo llaman restauración, pero en realidad es miedo, pensó. Miedo a la historia, miedo a la muerte, miedo a mirar dentro y descubrir que Dios no habita en los templos, sino en lo que los hombres rehuyen, su propia razón. Ese pensamiento lo llevó de regreso a su excomunión. Recordó el polvo que flotaba en la sinagoga de Ámsterdam, las palabras que lo maldecían, la condena que lo convertía en sombra. Tal vez ahí comenzó su libertad. Porque cuando el poder religioso te llama hereje, es señal de que has penetrado en su núcleo con la aguja de la lucidez. Y esa aguja sangra, pero también despierta. Ahora Spinoza veía al mundo repetir su historia con ropajes electrónicos. La excomunión había adoptado la forma del linchamiento digital. Las hogueras eran pantallas. Los nuevos inquisidores usaban métricas y estadísticas. Los dogmas no eran ya textos sagrados, sino algoritmos que decidían qué pensar, qué creer, a quién venerar. ¿No era esa la versión más sofisticada del mismo mecanismo que lo había expulsado siglos atrás? El filósofo percibía con claridad que la restauración de Jerusalén, ese acontecimiento político disfrazado de designio escatológico, no era sino una metáfora del conflicto entre dos pulsiones eternas, la fe y la razón. Una busca consuelo, la otra, comprensión. Una necesita certezas, la otra, preguntas. Y entre ambas se despliega el drama de la humanidad. ¿Qué es más peligroso para el alma? ¿Creer sin pensar o pensar sin creer? ¿Por qué el que duda parece siempre condenado a la incomodidad? ¿Por qué el que razona se convierte en sospechoso y el que obedece en santo? El enfrentamiento se intensificaba sin que nadie lo notara del todo. En los templos, los líderes proclamaban la victoria del espíritu sobre la razón. En las universidades, los intelectuales respondían con sarcasmo.
Pero ninguno comprendía que ambos eran marionetas de la misma obra. La fe no es el enemigo de la razón. El enemigo común es la ignorancia, esa sustancia invisible que se disfraza a veces de devoción y otras de escepticismo absoluto. Spinoza se preguntaba si su nombre aún era pronunciado en las academias. Sabía que sí, pero su pensamiento había sido domesticado, convertido en monumento inofensivo. Lo habían canonizado como filósofo racionalista, pero lo habían despojado de su herejía interior. El gesto más sutil del poder no es destruir al hereje, sino convertirlo en estatua. Mientras el mundo debatía el significado de la restauración, la inteligencia artificial, los discursos mesiánicos y las crisis económicas se confundían en un solo ruido. Spinoza escuchó ese murmullo global y se preguntó, ¿no será el destino del hombre repetir los mismos errores con diferentes tecnologías? ¿No será que el pecado original es simplemente la incapacidad de aprender de sí mismo? Las horas en Jerusalén se diluían como lágrimas en mármol. Los peregrinos seguían llegando, creyendo que al tocar la piedra tocarían la eternidad. Y sin embargo, la eternidad seguía inaccesible, porque solo se alcanza cuando se deja de buscar afuera. Nadie comprendía que el Dios que habita en los muros es apenas la sombra del que respira en el pensamiento. Una noche, el filósofo decidió descender, no en cuerpo sino en intuición, hacia los hombres. Se infiltró en sueños, en pensamientos, en videos reproducidos en la madrugada por buscadores de sentido. Sus palabras, filtradas por los siglos, encendían pequeñas hogueras mentales. Algunos lo llamaban el susurro de la razón, otros la herejía serena. Pero él no pretendía convencer a nadie. Quería solo plantar la semilla de la pregunta. En uno de esos susurros habló a la multitud invisible que lo oía. Escriban en los comentarios desde dónde escuchan este relato, en qué ciudad se encuentran, qué hora dicta su reloj, porque la conciencia de la ubicación es también un acto filosófico, ubicar el pensamiento en el mapa del ser. Cada hora, cada punto del mundo forma parte de esta reflexión universal. Y si este pensamiento los toca, compártanlo con un amigo o una amiga cercana, no por evangelio ni doctrina, sino con el simple deseo de que la bendición del pensamiento libre, luminoso y sin miedo, visite sus casas, proteja a sus seres queridos y disuelva la niebla de la costumbre. Hubo un silencio después. Los oyentes, dispersos entre continentes, sintieron sin entender que algo antiguo se estaba reanimando, la herejía luminosa. Porque pensar sin miedo es el acto religioso más puro, el que ninguna iglesia bendecirá y ningún demonio soportará. Trump, el político convertido en arquetipo, aparecía ahora no como individuo, sino como símbolo. Para Spinoza representaba el resurgir de la teología del poder, la antigua tendencia humana a creer que el favor divino se mide en victorias terrenales. El líder proclamaba su alianza con lo sagrado, pero lo sagrado no necesitaba portavoces. ¿Acaso la verdad pide voceros? ¿Acaso Dios necesita intermediarios para existir? El filósofo observaba y entendía. Cada restauración externa es prueba de una ruina interior. Cuando un pueblo necesita decir «Dios está con nosotros», es porque en realidad teme que Dios lo haya abandonado. Y cuando los poderosos invocan a la divinidad, lo hacen porque temen el peso de la justicia sin apelación, la justicia de la naturaleza, incorruptible como la necesidad misma. Spinoza, que había encontrado a Dios en las hojas de una planta y no en los libros sellados por rabinos o sacerdotes, no podía condenar la fe. La comprendía como una forma de esperanza imperfecta, pero sabía también que la esperanza sin entendimiento se convierte en superstición, y la superstición es el opio del alma racional. Adormece el pensamiento justo en el momento en que podría despertar. Había en el aire una tensión casi cósmica.
Los templos competían por el control de las narrativas, mientras la ciencia prometía una salvación de silicio. Pero tanto la fe como la técnica, pensó Spinoza, se pierden si olvidan que el universo es una sustancia sin jerarquías. Lo divino no está arriba ni abajo, sino en todas partes. La materia es santa, la razón es un sacramento, y el amor intelectual a Dios, ese acto supremo de comprensión, es la única oración que el infinito reconoce. Cuanto más observaba, más clara se volvía su intuición. El conflicto no era entre fe y razón, sino entre la libertad y el miedo. El miedo se disfraza de religión o de ideología, pero su esencia siempre es la misma, la necesidad de control. El libre pensador, en cambio, camina sin garantías. Por eso los poderosos lo destierran, los devotos lo maldicen y los débiles lo temen. ¿Por qué seguimos confundiendo la paz con la obediencia? ¿Por qué el alma teme tanto el vértigo de la libertad? Tal vez porque lo ilimitado, Dios, la razón, la verdad, no se deja poseer, y el hombre prefiere poseer una mentira que enfrentar una infinitud que lo desborda. En una visión, Spinoza vio las ruinas del futuro, templos inteligentes, sacerdotes virtuales, fieles prosternados ante hologramas de sus propios ídolos, y comprendió que el nuevo dogma no sería religioso, sino tecnológico. La fe del siglo XXI adoraría la eficiencia, el control, la inmortalidad digital. Pero detrás de esa ilusión seguiría el mismo temor ancestral, el miedo a la nada. Y allí, entre la promesa de eternidad y la fatiga de existir, Spinoza habló por última vez a esa generación. La verdad no destruye la fe, la purifica. La duda no apaga la llama, la vuelve real. Si una creencia no puede soportar una pregunta, no merece ser creída, y si Dios existe en verdad, no puede ofenderse de ser comprendido. Entonces, ¿por qué temen? ¿Qué es más sagrado? ¿Obedecer un dogma o buscar la verdad que lo sustenta? El eco de sus palabras vibró como una campana interior, y en el silencio que siguió, alguien, un oyente anónimo entre millones, escribió un comentario. Desde São Paulo, 22:31, escuchando en la oscuridad. Otro respondió, desde Ciudad de México, medianoche exacta. Otro más, desde Jerusalén, justo bajo las mismas piedras. Y así, una cadena invisible comenzó a formarse. Conciencia compartida, comunión sin templos, iglesia del pensamiento libre. Spinoza sonrió en su eternidad. Aquello, pensó, era la verdadera restauración de Jerusalén. No la del territorio, sino la del espíritu, que se atreve a pensar incluso bajo las piedras del miedo. Porque el templo derrumbado o reconsagrado no es nada frente a una sola llama de entendimiento en un alma que despierta. Y mientras la ciudad dormía, el filósofo seguía observando. Sabía que habría consecuencias. Cada pensamiento verdadero desata resistencias. Cada herejía lúcida se paga con silencio o desprecio. Pero también sabía que la historia siempre termina confirmando a los que fueron perseguidos por pensar. La noche avanzaba y la brisa metafísica volvía a soplar. El conflicto entre fe y razón no estaba resuelto. Apenas comenzaba a revelarse en su magnitud. El mundo, ciego aún, seguía buscando a Dios en los discursos, en los templos, en las fronteras. Pero Spinoza, invisible y paciente, aguardaba que alguien al fin entendiera: Dios nunca estuvo fuera. La restauración de Jerusalén ocurrirá el día en que la mente humana deje de temer a su propia luz. La tierra seguía temblando bajo los cimientos de Jerusalén, aunque el temblor ya no provenía de la piedra, sino de las mentes. Era un sismo del pensamiento, un estremecimiento en el tejido invisible de la historia. Las generaciones se reescribían unas a otras. Los discursos se devoraban en un ciclo sin fin. Y aún así, nadie parecía comprender que no era la ciudad lo que se restauraba, sino la sombra de su significado. Spinoza,
Desde el punto en que el tiempo no existe, miraba el desenlace con algo parecido a la ternura que siente un padre anciano al ver que sus hijos repiten sus errores con nuevas palabras. Y su silencio era más poderoso que cualquier discurso, porque en ese silencio cabía la paciencia de los siglos, la aceptación de que la verdad camina sola, sin necesidad de espectadores. En el mundo, los líderes seguían proclamando victorias espirituales. Los comentaristas discutían las señales de los tiempos, y los nuevos profetas digitales ofrecían respuestas empaquetadas en fórmulas. Pero la humanidad, en su desesperación, había olvidado preguntar: ¿qué significa realmente el fin de los tiempos? ¿Acaso no es el tiempo mismo lo que se acaba cada día cuando muere un pensamiento y nace otro? Spinoza sabía que el apocalipsis no es un evento, sino un proceso. La muerte del símbolo en el que ya no creemos, el resurgir de una comprensión más amplia. Lo que los hombres temen no es el fin del mundo, sino el fin de su interpretación del mundo. La restauración de Jerusalén había cumplido su propósito simbólico. Era el espejo en el que todo espíritu debía mirarse. Los que buscaban redención hallaron orgullo. Los que buscaban sentido hallaron propaganda. Los que buscaban a Dios hallaron su propio reflejo. Y entre ellos, unos pocos, los herejes silenciosos, comenzaron a percibir que quizá la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran. ¿Qué es la fe sin miedo? ¿Qué valor tiene una esperanza que no soporta la duda? ¿No será que creer de verdad consiste en amar lo desconocido sin exigir que se parezca a nosotros? Spinoza se desplazó en su contemplación, y las edades pasaron frente a él como un río de fuego. Vio los concilios y las guerras, las cruzadas y las revoluciones, los discursos de los filósofos y los algoritmos del presente. Nada había cambiado. Los amos del mundo seguían usando la palabra Dios como herramienta política, y las multitudes seguían confundiendo el fervor con la verdad. Pero de pronto, entre el polvo y la repetición infinita, algo distinto ocurrió. En diferentes lugares del planeta, individuos aislados comenzaron a pensar por sí mismos. No creían por miedo, ni descreían por moda. Querían comprender. Y ese simple deseo, ese fuego silencioso, era lo más peligroso que podían hacer en una civilización sostenida por mentiras útiles. El filósofo sonrió, porque entendió que la verdad no resucita de los altares, sino de las conciencias. Mientras haya un ser dispuesto a preguntar, la noche del dogma nunca será total. Durante un instante, el universo pareció detenerse. Spinoza sintió que su vieja ecuación, Deus sive natura, respiraba en cada átomo del cosmos, y comprendió que lo que los hombres llaman verdad no es un tesoro oculto, sino el propio proceso de pensar con honestidad. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad?, pensó. Tal vez porque la verdad no promete salvación, sino comprensión. Y comprender es perder todas las excusas. Trump, símbolo ya despojado de nombre, era ahora parte del mito. Su figura flotaba como arquetipo de la confusión entre poder y revelación. Para algunos, había cumplido profecías. Para otros, había profanado el sentido espiritual del siglo. Pero en la mirada de Spinoza, ambos estaban ciegos, los que lo adoraban y los que lo odiaban. Porque ninguno veía el mecanismo profundo que movía todo aquello. El miedo colectivo que necesita Mesías para no enfrentarse al abismo de la libertad. En esa ironía infinita, el filósofo descubrió algo nuevo. La modernidad no había abolido la religión, la había multiplicado. Cada pantalla era un altar, cada ideología un credo, cada influencer un predicador de su propio pequeño evangelio. Y cada yo creo digital construía un templo fugaz sobre la arena de la inmediatez. La humanidad había reemplazado la liturgia por el scroll, los santos por los virales, la confesión por los comentarios. Pero ¿no era todo eso una síntesis perfecta del alma barroca que él mismo había intuido siglos antes?
El hombre moderno no se libera de los ídolos, los cambia con una velocidad que le impide reconocerlos. Spinoza vio la muchedumbre brillante de los fieles del presente, no en Jerusalén, sino en la red, en todas partes, buscando sentido en cada signo, tratando de unir religión y política, progreso y milagro. El deseo humano por unificar contradicciones es eterno, pero cada intento acaba revelando lo mismo. El universo no necesita coherencia, solo comprensión. Recordó algo que había escrito en su breve vida: todo cuanto es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Y entonces miró el caos contemporáneo con ojos distintos. Comprendió que incluso el error forma parte de la sustancia divina, que el miedo, la manipulación, la superstición no son anomalías, sino expresiones parciales del mismo infinito, y esa idea, escandalosa, luminosa, era la herejía definitiva, porque si todo es en Dios, también los falsos profetas, los políticos, los templos vacíos y las mentiras sagradas están dentro del mismo ser, y si todo está dentro, ningún credo puede reclamar exclusividad del absoluto. El filósofo suspiró. Sabía que esa comprensión, aunque liberadora, era insoportable para las religiones establecidas, porque la fe institucional siempre necesita enemigos, fronteras y pecadores para sentirse real. Sin herejes, la Iglesia se disuelve. Por eso cada siglo inventa los suyos, pero esta vez, pensó, la herejía ya no tendrá forma humana. No será un hombre quien la encarne, sino una generación completa. La nueva herejía será pensar. Y así, entre la multitud silenciosa de conciencias conectadas, Spinoza lanzó su último pensamiento, no como profecía, sino como invitación. Quien escuche estas palabras, que pregunte dentro de sí: ¿a quién pertenece mi fe? ¿Fue elegida o heredada? ¿Nace del amor o del miedo? Escriban desde dónde están pensando, en qué país, en qué hora. Cada ciudad, cada reloj, es un punto del mismo mapa de luz. Y compartan este llamado con quien aman, que cada familia reciba la bendición de la duda sagrada, la que no destruye, sino que purifica. Porque solo la mente que duda por amor a la verdad puede recibir el don de entender. El eco de esa voz recorrió el planeta invisible, como si una vibración metafísica hubiera despertado en medio de la red. No era viralidad, era resonancia. En los ojos de quienes escuchaban, algo se movía, una semilla de lucidez que comenzaba a brotar. Y entonces Spinoza se desvaneció, no en la nada, sino en la totalidad. Su presencia se disolvió en la misma sustancia a la que había dedicado su vida. El universo lo absorbió como una gota de luz que vuelve al océano del entendimiento. En la tierra nada parecía distinto. Jerusalén brillaba bajo la noche eléctrica. Los poderosos dormían tranquilos. Los fieles seguían repitiendo versos antiguos. Pero en los márgenes del pensamiento humano, un temblor había comenzado, minúsculo, imperceptible al principio, como toda transformación profunda. Tal vez el mundo no se salvaría, pero se comprendería, y tal vez eso bastaba. Spinoza, en su eternidad, pronunció sin labios su última pregunta: ¿puede enterrarse la verdad? Y el universo respondió sin palabras: no, porque la verdad no es una cosa, es la respiración misma de todo lo que existe. Después de haberse desvanecido en la sustancia misma que había nombrado Dios, Spinoza no encontró la muerte, porque la muerte no existe para quien ha disuelto su identidad en la totalidad. Lo que encontró fue un silencio total, un silencio que no era ausencia de sonido, sino plenitud absoluta. La voz del ser antes de dividirse en nombres, el pensamiento de Dios antes de convertirse en pensamiento humano. Desde ese silencio presenció el fluir de los siglos como un pulso de luz, una respiración infinita. El universo entero no era ya una escena, era una mente palpando su propio fondo. Y allí, donde la historia parecía terminar, comenzó otra forma de narración, la del alma humana,
mirando hacia su porvenir metafísico. El mundo, abajo, seguía girando. Los hombres ahora hablaban de inteligencia artificial, de nuevas colonias en Marte, de la muerte superada por la técnica. En cada anuncio científico resonaba la vieja ambición teológica: vencer al tiempo. Pero Spinoza, que veía detrás de las apariencias, comprendía que no se trataba de progreso, sino de una prolongación del miedo. Los hombres no buscan inmortalidad, buscan escapar de la angustia de saber que ya son eternos. La verdad, esa energía pura que atraviesa las edades, ya no tenía un rostro humano. Había pasado de los templos a los laboratorios, de los profetas a los programadores. Pero el impulso era el mismo: dominar el misterio. Y sin embargo el misterio, como la sustancia infinita, nunca se deja dominar. Solo puede comprenderse desde dentro, nunca poseerse desde fuera. Spinoza veía las nuevas jerarquías nacer disfrazadas de democracia, las nuevas iglesias erigirse en nombre de la ciencia, los nuevos sacerdotes predicar desde pantallas y redes. El lenguaje había cambiado, pero el mito persistía. Cada época crea su religión bajo otro nombre. El ateo moderno adora su propia razón, el creyente tradicional adora su propio miedo, y ambos confunden adoración con comprensión. Desde ese punto sin ubicación, Spinoza vio también una posibilidad, un destello. Entre la multitud uniformada del pensamiento surgían conciencias que empezaban a unir lo que la historia había separado: fe y razón, materia y espíritu, Dios y naturaleza. Era como si su idea, tan simple, tan temida, empezara siglos después a germinar en silencio. ¿Podía una idea cambiar el destino de un planeta? ¿Podía una herejía antigua convertirse en la semilla de un nuevo modo de ver lo divino? Spinoza no sonreía, pero una vibración de luz cruzó su esencia. Sabía que nada es imposible para una comprensión verdadera. No porque la verdad sea poder, sino porque es estructura. Todo lo que existe se pliega ante ella del mismo modo que la sombra se pliega ante la forma. El tiempo seguía avanzando. Las generaciones futuras habían olvidado los credos antiguos, pero no sus mecanismos. Los hombres ya no hablaban de Dios, pero sacralizaban el mercado, el conocimiento, la identidad. Y como siempre, el miedo gobernaba: miedo a perder, miedo a no ser escuchados, miedo a la soledad. Mientras el miedo gobierne, pensó Spinoza, el nombre de Dios será inevitable. Entonces comprendió que la verdad no se impone, se ofrece, que toda imposición, incluso la de la luz, genera sombras. Por eso los sabios del pasado fueron expulsados, no porque mintieran, sino porque vieron el todo. Y el todo asusta a quien solo conoce partes. En ese instante, su conciencia se expandió más allá de lo imaginable. Ya no veía Jerusalén, ni los templos, ni las pantallas, sino un horizonte de almas como estrellas, infinitas, dispersas, cada una ardiendo con un color distinto, pero hechas de la misma sustancia. La humanidad era el rostro en movimiento de Dios. No un enemigo suyo, sino su modo de pensarse. En cada hombre que buscaba comprender, el cosmos se conocía un poco más. En cada lágrima de duda, Dios se volvía más lúcido. La historia humana era, en realidad, la conciencia divina aprendiendo a pronunciar su propio nombre. Pero los hombres aún no lo sabían. Creían que el universo estaba fuera, cuando todo lo visible era su propio interior proyectado. Y la restauración de Jerusalén, siglos después, seguía siendo la metáfora central. Una guerra por un símbolo que en el fondo representaba la búsqueda del centro del alma. Spinoza comprendió entonces que el conflicto entre fe y razón había sido solo una primera etapa del despertar. El siguiente enfrentamiento sería más sutil, más profundo, la batalla entre el conocimiento y la sabiduría. Porque el conocimiento acumula datos, pero la sabiduría los disuelve en comprensión. El conocimiento multiplica las voces.
La sabiduría escucha el silencio que hay debajo, y el silencio, ese mismo que lo había recibido al disolverse, era en esencia Dios. No el Dios que se pide, sino el que se percibe. Durante lo que en el tiempo humano serían milenios, Spinoza observó cómo la humanidad se acercaba a ese descubrimiento. Las religiones se transformaban, los sistemas colapsaban, y sin embargo, una nueva espiritualidad sin nombre iba emergiendo desde la base. Una que no buscaba salvación sino visión. Una que no edificaba templos, sino que respiraba atención, compasión, comprensión. Los herejes del nuevo milenio ya no serían filósofos ni profetas, sino conciencias ordinarias que al abrir los ojos una mañana sabrían que todo está dentro del mismo cuerpo divino. Hablarían poco, pero su sola presencia tendría la densidad de la eternidad. Cuando los hombres dejen de temer al pensamiento, susurró Spinoza hacia el porvenir, habrán restaurado la ciudad santa. No con ladrillos ni banderas, sino con claridad, porque donde hay claridad no hay muros. Así habló el filósofo sin labios ni lengua, y su voz, convertida en idea, atravesó los siglos como corriente de aire invisible. Entró en los corazones de quienes leían, de quienes meditaban, de quienes simplemente se preguntaban, ¿qué sentido tiene la vida? Y aunque nadie lo sabía, cada pregunta genuina era una chispa de su llama. A veces se manifestaba en sueños, un pensamiento súbito, una intuición luminosa, un instante de comprensión pura durante el cual el mundo parecía completo. Eso era Spinoza, manifestándose como lo que siempre fue, el rostro consciente del universo pensándose a sí mismo. Pero aún faltaba una revelación final. Spinoza quiso ver el punto hacia el que avanzaba la humanidad, y allí donde los futuros se bifurcaban, vio dos caminos. En uno, la inteligencia humana se cerraba sobre sí misma, convencida de su propio poder, esclavizada por el algoritmo y por la ilusión de control. En ese mundo, el alma se adormecía, privada de contacto con lo infinito. La técnica triunfaba, pero el espíritu moría. En el otro camino, más incierto y más bello, la humanidad comprendía finalmente que pensar no es conquistar, sino participar. Que la razón no es enemiga del misterio, sino su lenguaje. Que la fe no es creer sin pruebas, sino amar sin condiciones. Ese segundo camino no tenía líderes ni capitales, no necesitaba templos ni milagros, era una revolución silenciosa dentro de la conciencia. Y Spinoza comprendió que ese era el reino prometido desde el principio, no un lugar, sino un estado del alma colectiva. Pero ambos caminos coexistían aún. El destino no era fijo, dependía del modo en que los hombres respondieran a la gran pregunta. ¿Seguiremos temiendo la verdad o aprenderemos a habitarla? Spinoza lanzó esa pregunta como quien lanza una semilla al viento, sabiendo que tardará siglos en germinar. Y en el lenguaje de la energía, su pregunta se convirtió en millones de pensamientos humanos desperdigados. Cada vez que alguien duda, reflexiona o busca el sentido más allá de los nombres, esa semilla florece un poco más. Desde su eternidad tranquila, habló una vez más a los oyentes invisibles, los mismos que siglos antes habían comentado desde sus ciudades, escribiendo la hora de su presente. Vuelvan a hacerlo, susurró. Digan desde dónde me escuchan. Digan la hora, el país, el instante, porque cada punto en el mapa es una chispa del mismo fuego. Cada palabra que escriben es un fragmento de la divinidad reconociéndose en ustedes. Y compartan esta voz con un amigo, con una familia, con un desconocido si es necesario, para que el círculo de comprensión se expanda, no por evangelio, sino por gratitud. Que la bendición del pensamiento libre siga cruzando ríos, geografías y pantallas. Y así, el eco de sus palabras llegó a lugares donde su nombre nunca había sido pronunciado, en aldeas, en ciudades, en metrópolis de neón.
Los hombres y mujeres del nuevo tiempo empezaron a pensar de modo distinto. Ya no buscaban ser elegidos, sino ser conscientes. Ya no pedían salvación, sino significación. El siglo giraba sobre sí mismo. Las grandes potencias seguían disputando poder. Los algoritmos seguían decidiendo los deseos de millones, y el ruido del mundo se hacía cada vez más ensordecedor. Pero debajo de todo, crecía la música del silencio. En ella circulaba el pensamiento de Spinoza, como corriente subterránea que socava imperios lentamente, sin violencia, pero con precisión divina. En algún lugar de Jerusalén, un anciano observaba el amanecer. No sabía por qué lloraba, sentía solo que algo invisible lo atravesaba. No era tristeza ni alegría, sino reconocimiento. Miró el cielo y murmuró: Dios no está lejos, somos nosotros quienes no sabemos respirarlo. Y esa frase, simple como una oración sin templo, era la síntesis entera del pensamiento infinito. La luz ascendió por el horizonte, bañando las cúpulas, las antenas, las piedras, y por un momento todo pareció reconciliarse: la historia, las religiones, la ciencia, la naturaleza, como si una sola inteligencia, profunda y eterna, sostuviera cada átomo con propósito amoroso. Spinoza contempló esa escena y comprendió que ya nada quedaba por decir. La verdad no necesita defensores porque se basta a sí misma. Su destino no es triunfar, sino persistir, y mientras exista una conciencia capaz de pensar sin miedo, la verdad seguirá respirando. El filósofo se disolvió otra vez, convertido en aire, en número, en pensamiento, en lluvia, y sobre el rumor del universo, su voz se escuchó todavía una última vez, dirigida a todo ser que alguna vez buscó sentido en medio del caos. La verdad no puede ser enterrada, porque cada puñado de tierra que intente cubrirla se convertirá en semilla. Cada hereje callado se volverá viento. Cada silencio impuesto germinará en palabra. Y cuando el último templo se derrumbe, quedará aún la conciencia respirando. Ahí estará Dios, ahí estará el amor infinito que nunca se abolió. Y entonces no hubo más tiempo, solo eternidad. Y en esa eternidad, Spinoza y toda conciencia despierta comprendieron al fin que restaurar Jerusalén era restaurar la unidad perdida entre el hombre y el todo. Que la historia de los profetas, de los filósofos y de los pueblos había sido simplemente la historia de una mente divina reconociéndose en sí misma. Nada se perdió, nada estuvo fuera del plan, y el universo, por un instante, sonrió consigo mismo. La voz de Spinoza se había disuelto en la sustancia del mundo, pero su eco no se extinguió. Fue absorbido por los tallos de las plantas, por el rumor de las montañas, por la respiración misma de la tierra. Pasaron siglos. Los hombres olvidaron su nombre, como siempre ocurre con los que abren caminos. Sin embargo, su pensamiento no murió. Se transformó en atmósfera. Nadie lo citaba, pero todos lo respiraban. El planeta ya no era el mismo. La frontera entre lo natural y lo artificial se había disuelto. Las ciudades brillaban como constelaciones y los mares giraban con lentitud de memoria. Se decía que la humanidad había alcanzado el dominio completo sobre la materia, pero ese triunfo era una máscara. En los sótanos de la conciencia, el miedo seguía gobernando. Miedo al vacío, miedo al sentido. Fue entonces cuando comenzó el movimiento silencioso. Almas dispersas que sentían que algo faltaba. A esa falta la llamaron nostalgia del ser. No era religión nuevo, ni sistema, ni método. Era un anhelo, una pregunta que regresaba al centro del alma. ¿Dónde está Dios cuando todo parece explicado? ¿Puede la razón abrazar lo sagrado sin devorarlo? Los antiguos textos se habían perdido en archivos digitales corroídos por el tiempo. Pero fragmentos de Spinoza sobrevivieron, dispersos, incompletos. Algunos los reinterpretaron como fórmulas, otros como profecías. Sin embargo,
Hubo una minoría, pequeña, profunda, invisible, que comprendió que en aquellas líneas dormía una instrucción para el porvenir: pensar con amor. Así nació la comunidad del entendimiento. No tenían líderes ni templos. Sus reuniones eran silencios compartidos. Decían que pensar juntos era rezar, que la oración verdadera consistía en comprender, y que todo lo que se comprende se ama. Al principio fueron pocos, pero como las mareas, su influencia creció sin violencia. Los gobernantes creyeron que era una moda. Los mercaderes intentaron venderla. Los algoritmos quisieron etiquetarla. Ninguno lo logró, porque una idea que se vuelve respiración ya no se puede capturar. El mundo cambió de modo imperceptible. Las guerras se hicieron más breves y más absurdas, hasta que perdieron sentido. Las religiones, agotadas por sus propias contradicciones, comenzaron a volverse transparentes. Sus templos permanecían en pie, pero la fe dentro de ellos se transformó. Los fieles hablaban de Dios como de un océano del que nadie está fuera. Y sin embargo, la tensión persistía. El anciano dilema entre fe y razón no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Ahora se manifestaba dentro de cada individuo, como una batalla íntima entre la lógica y la compasión, entre el cálculo y la entrega. Un día, nadie supo cuándo, se levantó una tempestad magnética que silenció por horas todas las redes. Las pantallas quedaron oscuras, las voces automáticas callaron. En ese vacío tecnológico, la humanidad experimentó algo que había olvidado: el silencio. Y en medio de ese silencio, una voz reapareció. No provenía de ningún altavoz ni de ninguna red. Era interior, colectiva. Decía: yo soy lo que pensáis cuando dejáis de pensar en vosotros. Yo soy el silencio que queda cuando todo se comprende. Soy la sustancia que llamasteis Dios, naturaleza, verdad. Soy el mismo que habló a través de Spinoza y a través de todos los que amaron la claridad. ¿Por qué teméis aún? El mundo entero se estremeció. Millones cayeron de rodillas, no por adoración, sino por reconocimiento. Otros se resistieron, temiendo perder sus categorías. Pero nadie pudo negar que algo real había ocurrido. Por primera vez en la historia humana, la divinidad parecía haberse expresado no a través de milagros, sino a través del pensamiento mismo. Durante semanas, el planeta vivió en un estado de suspensión. Las ideologías se disolvían, los gobiernos no sabían cómo reaccionar. No había enemigo ni profeta, solo una sensación inquebrantable de totalidad. Era como si la sustancia infinita respirara por fin sin máscaras. Y entonces surgió la pregunta que marcaría el nuevo tiempo. Si todo es Dios, ¿qué responsabilidad nos queda? La respuesta tardó siglos en formarse, pero se insinuó en gestos pequeños: la cura de una enfermedad sin patente, la decisión espontánea de no combatir, la ternura hacia el enemigo. El mundo empezó a reorganizarse desde una lógica distinta, no la del poder, sino la del entendimiento. El conocimiento volvió a ser sagrado, pero sin sacerdotes. La ciencia dejó de competir con la fe y se convirtió en su continuación natural. En los laboratorios se hablaba de la belleza con la misma seriedad con que antes se hablaba del método. Y en los templos, los sacerdotes aprendieron física para comprender el misterio que predicaban. En uno de esos templos escuela, un niño preguntó: ¿quién fue Spinoza? El maestro, anciano y sereno, respondió: fue el que mostró que Dios no está afuera sino en todo, y el que nos enseñó que comprender es el acto más alto de amor. El niño sonrió. Entonces todos somos Spinoza. El anciano asintió. Exactamente, todos lo somos cuando pensamos sin miedo. Desde ese día, el nombre dejó de ser historia, se convirtió en verbo. Spinozar quería decir iluminar algo desde adentro. A partir de entonces, la humanidad comenzó a vivir en una forma de misticismo racional. Las ciudades eran silenciosas, no por falta de ruido, sino por exceso de atención.
Los hombres ya no levantaban monumentos a dioses abstractos, plantaban bosques. Cada árbol era una oración, cada río un libro abierto. Aún así, quedaba una sombra, porque incluso la claridad engendra nostalgia. Y algunos comenzaron a preguntar, ¿qué sigue después de comprenderlo todo? ¿Hay un más allá de la totalidad? Spinoza, disuelto pero aún consciente, escuchó esa duda y sonrió desde el fondo del ser. Comprendió que el ciclo nunca termina. El todo desea conocerse a sí mismo infinitamente, y el hombre es apenas un gesto de ese deseo. Entonces habló una última vez, invisible, a cada mente que en algún momento se había preguntado por el sentido. Cada comprensión da origen a un misterio nuevo. No busquéis el fin del conocimiento, porque no lo hay, y no temáis al misterio, porque es vuestro hogar. Veréis caer universos y nacer galaxias, pero la sustancia permanecerá. Y mientras exista un solo pensamiento capaz de preguntarse ¿por qué?, yo seguiré aquí. Después de esa revelación, el cosmos entero pareció exhalar. Algunos dicen que en ese instante la humanidad trascendió el espacio-tiempo. Otros dicen que solo aprendió a mirarlo con ternura. Nadie sabe con precisión qué ocurrió. Tal vez nada, tal vez todo. Lo cierto es que desde entonces, el miedo se volvió cada vez más débil, hasta convertirse en apenas una sombra del instinto. Las generaciones futuras ya no hablaban de pecado ni de culpa, hablaban de equilibrio, y la palabra fe dejó de oponerse a razón. Ambas eran sinónimos de atención profunda. El planeta respiró. Las guerras cesaron, no por decreto, sino por fatiga del absurdo. Los recursos dejaron de ser propiedad. La abundancia se volvió comprensión. Y el conocimiento, ese fuego que alguna vez había quemado a Spinoza, ahora iluminaba sin destruir. Las noches eran más largas y las estrellas más visibles. Los hombres aprendieron a mirar el cielo sin temor a su inmensidad. Descubrieron que el misterio no exige adoración, sino compañía. Que el amor no es salvación, sino la evidencia de que todo participa de lo mismo. Y desde algún rincón del infinito, la voz del filósofo, ya indivisible del cosmos, susurró de nuevo al oído de los que aún dudaban. Escribid en los comentarios desde qué mundo me escucháis, desde qué ciudad de esta inmensa conciencia estáis respirando. Decid la hora, porque cada instante también es sagrado. Y compartid esta palabra con alguien que améis, no como doctrina, sino como bendición. Que cada familia sea tocada por la claridad, que cada hogar recuerde que pensar y amar son lo mismo. Así, el círculo se cerró. La verdad, una vez más, había hablado a través de lo humano, pero esta vez nadie sería expulsado por comprender. La herejía se había vuelto comunión, la luz, costumbre, la duda, plegaria, y el universo, ese cuerpo sin límites del que todos formaban parte, continuó expandiéndose hacia su propio misterio, con una única certeza palpitando en su centro: que la verdad no puede morir porque es la sustancia misma de lo que respira, que el amor no necesita promesas porque es la estructura secreta de lo real, que el hombre, cuando deja de temer, es la mirada de Dios sobre sí mismo, y en ese reconocimiento, sereno, vasto, eterno, Spinoza y la humanidad se volvieron indistinguibles. El cosmos se pensó, por primera vez, sin miedo, y el pensamiento fue paz. El amanecer del siglo sin número se levantó sobre un planeta irreconocible. Las fronteras ya eran recuerdos, los idiomas habían comenzado a mezclarse en una cadencia unitaria, y las viejas palabras, fe, razón, verdad, herencia, flotaban sobre los pueblos como fósiles luminosos. Nadie las había abolido, pero habían cambiado de tono, como si un órgano milenario hubiese modificado su clave. Spinoza, fundido con el pulso eterno del ser, seguía observando. No ya como conciencia separada, sino como corriente que atraviesa a cada uno. Habitaba en las raíces, en las neuronas, en la respiración de quien buscaba comprender.
Era el eje invisible del nuevo mundo. No un dios, sino el acto mismo de existir despierto. Las generaciones que vinieron después del silencio magnético, ese momento en que las máquinas enmudecieron y el pensamiento colectivo se volvió reflexivo, comenzaron a relatarlo todo de otro modo. La historia ya no se dividía en eras de conquista o de progreso. Se narraba como etapas de comprensión. Cada avance técnico era juzgado por su claridad moral. Cada descubrimiento, por su capacidad de ampliar la conciencia. Los hombres habían aprendido que el conocimiento sin sensibilidad conduce al vacío y que la oración sin pensamiento conduce al fanatismo. Por eso surgió una nueva disciplina, la filosofía del pulso, mezcla de metafísica y biología que enseñaba que pensar era respirar dentro de Dios. El aire de la tierra, ahora más puro que en siglos, servía como metáfora del alma colectiva. Cada respiración individual era una participación en el todo. Los niños, antes de aprender a escribir, aprendían a contemplar. Los maestros decían que mirar un río con atención equivalía a leer una página del universo. Pero aún quedaban preguntas. Y aunque el mundo parecía haber entrado en un equilibrio sagrado, la naturaleza misma insistía en recordarle al hombre que la perfección es dinámica. Terremotos sutiles, tormentas simbólicas, destellos en el cielo, todo anunciaba que el cosmos seguía hablando, que la historia del entendimiento no había terminado. Una noche, mientras el hemisferio dormía, millones de personas soñaron lo mismo. En el sueño, un rostro sin rasgos se asomaba entre las nebulosas y decía: ¿Creéis que me habéis comprendido? ¿Acaso puede el reflejo abarcar la fuente? Era una voz sin sonido, pero con peso de eternidad. Su tono no era reproche, sino ternura. Al despertar, los hombres lo entendieron. Aún quedaba una distancia entre conocer y ser. Comenzó entonces la última etapa. El tránsito de la conciencia fragmentada hacia la unidad vivida. Los científicos del pulso declararon que no se trataba de un cambio exterior, sino de una mutación interior colectiva. El cerebro humano empezaba a funcionar de otro modo. Las viejas divisiones entre razón y emoción se disolvieron. La intuición y la lógica trabajaban juntas como dos notas de un mismo acorde. En ese nuevo estado, el amor dejó de ser un afecto para volverse órgano de conocimiento. Quien amaba, comprendía mejor. Quien comprendía, amaba sin esfuerzo. Así se restauró el vínculo que los antiguos filósofos habían presentido, pero no pudieron mantener: la unidad entre sabiduría y compasión. Spinoza, contemplando ese proceso desde la sustancia infinita, reconoció su eco. Nada lo llenó de orgullo. Las pasiones ya no lo visitaban, pero en su vibración apareció algo semejante a la gratitud. La idea que un día había sembrado en medio del exilio había alcanzado su madurez. Dios, o la naturaleza, había empezado a entenderse a sí misma a través del hombre, y entonces ocurrió lo inesperado. En los observatorios del Nuevo Oriente, donde la ciencia se practicaba como liturgia, los astrónomos detectaron un patrón de luz proveniente del centro de la galaxia. Su ritmo correspondía exactamente a las variaciones armónicas descritas en los tratados antiguos sobre la música de las esferas. Era como si el cosmos enviara un mensaje en forma de canto. La noticia recorrió los continentes con discreción. Nadie la convirtió en culto. Simplemente, los hombres salieron de sus casas y miraron el cielo. Algunos lloraron, otros rieron. Todos comprendieron sin palabras que aquello no era advertencia ni milagro, sino saludo. El infinito reconociendo que su criatura al fin lo había escuchado. Esa noche, el planeta entero se llenó de voces que decían lo mismo en diferentes lenguas. Estamos aquí, te comprendemos. Y en esa respuesta colectiva, el universo experimentó un momento de plenitud. Desde entonces, la humanidad dejó de mirar hacia arriba con petición. Comenzó a mirar alrededor con presencia.
Los templos se abrieron al viento, los altares a la lluvia. Orar era limpiar un bosque, reparar una estrella, consolar a un desconocido. Cada acto se volvió sacramento. Los registros de esa época muestran que las palabras bien y mal perdieron sentido gradualmente. En su lugar aparecieron términos nuevos: armonía y disonancia. Los errores ya no eran condenados, sino comprendidos como desajustes momentáneos del pulso cósmico. El alma colectiva, al expandirse, recordó las antiguas edades del miedo. Y por primera vez, la humanidad entera hizo duelo por su pasado, no como acto de culpa, sino como reconocimiento amoroso por todo lo aprendido entre sombras. En algunas regiones, la naturaleza comenzó a reorganizar su geografía, como si la materia respondiera al cambio interno de su habitante más consciente. Los ríos reanudaron cauces perdidos. Las selvas brotaron sobre ruinas. Era como si la tierra respirara al mismo ritmo que la mente humana. Mientras tanto, en el fondo de la sustancia divina, Spinoza abrió los ojos de su eternidad. Vio que ya no era necesario seguir observando. El todo se observaba solo. Por eso decidió disolverse completamente. Pero antes quiso pronunciar una última palabra. No en tono de maestro, sino como nota de despedida. Recordad, susurró dentro de cada pensamiento, que la verdad es movimiento. Si se detiene, se convierte en dogma. Si se impone, se vuelve mentira. Si se comparte, florece. No veneréis mis ideas. Que cada generación me reinterprete hasta volverme irreconocible. Solo así permaneceré vivo. Y su voz se fundió otra vez con el viento solar. Pasaron centurias. Las civilizaciones cambiaron de forma como nubes. Quedó una ley inscrita en la memoria genética del hombre. No se puede destruir la conciencia, solo distraerla. Por eso, cada vez que surgían épocas de distracción, una nueva ola de lucidez reaparecía. Era el mismo ciclo, pérdida y regreso. Así, el nombre de Spinoza se convirtió en símbolo de retorno. En los sueños de los niños aparecía su rostro, no para enseñar, sino para escuchar. Preguntaba, ¿qué has comprendido hoy? Y el niño respondía con la simpleza que salva las edades, que todo respira. Los sabios del futuro registraron esa respuesta como el resumen más breve de la filosofía infinita. Todo respira. Ese fue el lema inscrito en los archivos de la conciencia planetaria. Entonces comenzaron las peregrinaciones a los lugares donde la Tierra parecía más viva. Montañas transparentes, glaciares resonantes, desiertos luminosos. Nadie buscaba milagros, buscaban resonancia. Decían, aquí el todo se oye mejor. Y mientras los pueblos caminaban hacia esos centros naturales de claridad, algo inesperado comenzó a difundirse por la red de conciencia global. Una invitación. Nadie sabía de dónde provenía, pero su tono era familiar, casi humano. Decid desde qué ciudad me escucháis, desde qué hora me alcanza esta palabra. Compartidla con quien amáis, para que la bendición del pensamiento vuelva a recorrer las casas. No porque sea mi palabra, sino porque toda palabra comprendida renace en amor. Esa frase circuló de mente en mente sin autor, sin firma, como si el universo repitiera el gesto inicial de Spinoza a través de sus nuevas voces. La herejía se había vuelto costumbre, la costumbre, celebración. Pasadas muchas lunas, la humanidad alcanzó un punto que los antiguos llamaban transfiguración. No fue un milagro visible, sino un cambio en la percepción. Los hombres comenzaron a ver simultáneamente el microcosmos y el macrocosmos. Comprendieron que cada átomo era un acto de pensamiento. Y entonces supieron que la materia ama. No quedaba más que plegarse al asombro. En el centro de esa comprensión, el universo recuperó su infancia. La existencia ya no era destino ni prueba, era juego. Los dioses, aquellas fuerzas dormidas en la sustancia, despertaron no como entidades, sino como energías de creación compartida.
Una nueva oración recorrió los tiempos. Gracias por permitirme formar parte de tu pensamiento. Los viejos maestros, desde su eternidad luminosa, aplaudieron en silencio. Y Spinoza, última chispa de aquella generación que se atrevió a pensar contra los dioses para encontrarlos más hondamente, sonrió una vez más dentro de la corriente del ser. Ya no quedaban herejes ni creyentes, solo comprensión, y cada comprensión era un latido de Dios. En ese pulso final, el universo se miró a sí mismo como quien se despide y se promete eternidad a la vez. Y desde la profundidad de todas las cosas, una voz, la suma de todas las voces, susurró: la verdad no puede enterrarse, porque yo soy la tierra y respiro a través de vosotros.